Buenas tardes, profesor Adolfo. Acá en su proyecto Derecho Procesal Civil 2 vamos a hablar sobre la sentencia en el proceso civil. Ok, vamos a hablar, comencemos con la sentencia. La sentencia es el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito o del fondo del demandado. La sentencia es el libro que construye el juez luego de un proceso donde lo acciona la persona que está demandando y el accionado, que es el demandado. Entre ellos se traba una litis, nace una controversia o discuten una controversia proveniente de un problema, y el juez, a través del estudio de todo este largo proceso, dicta, de acuerdo a su criterio y a su motivación, una sentencia. Y este es el libro que llamamos sentencia. La sentencia tiene tres partes, que es la narrativa, la motiva y la dispositiva. En la parte narrativa se van a exponer todos los hechos y alegatos que ocurrieron en el transcurso del proceso judicial. Más que todo, la persona que acciona, que es el demandante, es primeramente el que hace una narrativa de hechos, donde expone de dónde proviene el problema, de dónde se deriva el problema en el cual están inmersos estas dos personas. Luego de que se traba esta litis, pues ellos como la resuelven, cada quien presenta sus argumentos y sus alegatos, y esta narrativa de la sentencia viene dada por todos estos elementos que se llevan a juicio. La motiva es la parte de la sentencia que viene luego de la valoración, de evacuación, de promoción de pruebas. El juez, el director de este proceso, es donde saca su motiva, donde se prepara con todos estos elementos estudiados, y es lo que a él lo hace dirigirse hacia una dispositiva, que la dispositiva es donde él le va a expresar en la definitiva de esta decisión. Es donde, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la ley, dicta su sentencia de acuerdo a la determinación que lo motivó a hacerlo. Clasificación de la sentencia. Tenemos sentencias definitivas, sentencias definitivamente firmes, sentencias absolutorias y condenatorias, sustitutiva, declarativa, de condena, de primera y segunda instancia y de reposición. Los recursos. Los recursos son actos procesales que impugnan una sentencia o una resolución judicial que o bien es gravosa para una Según parte, Cielo, o Scientific Electronic. no se ajustan a normas de procedimiento. Como fundamento, los recursos podemos encontrar dos diferentes: que el recurso o medio de impugnación sirve para recurrir el error de la resolución judicial o atender no tanto al error de las resoluciones judiciales, sino al gravamen que provoca la resolución judicial. Los recursos son usados normalmente cuando una de las partes no está de acuerdo por el dictamen que emitió el juez. Entonces, ¿qué debe hacer la parte recurrente? Debe motivar su recurso, ¿sí?, concentrado en qué fue que falló la decisión, o qué no se tomó en cuenta dentro del proceso para motivar la decisión. Esto viene dado por
muchas partes, por muchas variantes, que pudo haber sido que el juez no tomó en cuenta alguna de las pruebas, no valoró alguna de las pruebas por error involuntario, y entonces la parte a que se vea afectada tiene derecho a usar el recurso de apelación a la siguiente instancia. Clase de recursos: tenemos los recursos devolutivos y no devolutivos, los remedios y recursos ordinario, extraordinario y excepcional. Los recursos devolutivos y no devolutivos. Los recursos devolutivos son aquellos cuya resolución corresponde al tribunal jerárquicamente superior del que dictó la sentencia o resolución. ¿Qué quiere decir devolutivos y no devolutivos? Bueno, cuando una decisión no causa gravamen, dentro del proceso puede ser una interlocutoria y hay un tipo de apelación por X motivo, y no paraliza el juicio, se va en un solo efecto devolutivo. El juicio continúa, y esto quiere decir que no paraliza el proceso judicial, y la instancia superior decide sobre este recurso y lo devuelve al tribunal de origen. Los remedios y recursos. Los recursos son aquellos medios de impugnación que tienen efectos devolutivos. Los remedios son todos los que no lo tienen. Ordinarios, extraordinarios y excepcionales. Los recursos ordinarios son aquellos que no exigen causas específicas para su emisión y además no limitan los poderes de los tribunales ad quin. Los recursos extraordinarios son los que exigen motivos taxativos para su interposición, y los excepcionales son aquellos que al menos en teoría se dirigen a atacar la cosa juzgada que se produce con la sentencia firme. Estos recursos excepcionales podrían llamarse también un tipo de amparo constitucional, pero los recursos ordinarios, los abogados normalmente cuando accionan un recurso ordinario acostumbran a no formalizarlo o a no ahondar y dar el fondo del por qué están usando el recurso, y esto va a la instancia superior, y además no limitan los poderes de los tribunales. Ahora, los recursos extraordinarios son los que exigen motivos taxativos para su interposición. ¿Qué quiere decir esto? Esto más que todo se da en materia agraria, que se debe interponer un recurso de manera muy precisa y ahondar en por qué se está usando el recurso y el por qué se motiva a usar tal recurso. Clase de recursos: tenemos principales por adhesión y por adhesión, recursos contra resoluciones de los tribunales y recursos contra resoluciones de los juzgados. Por adhesión podemos decir que la parte que usa el recurso, la otra parte se adhiere a él, ¿sí? Con una distinta motivación, usar el mismo recurso para resolver cualquier incongruencia que tengan ambas partes. Recurso de apelación, interposición de recurso de apelación. El plazo es de 5 días ante el tribunal que dictó la sentencia que se está recurriendo, que es el ACU en primera instancia, o un tribunal ordinario y ejecutor de medidas, y no tienen por qué motivarse, salvo en el supuesto de que se trate de un juicio de condición o verbal, en cuyo caso la motivación del recurso es una exigencia legal. Bueno, en este caso no tiene por qué motivarse. Quiere decir en realidad que usando el recurso dentro del lapso correspondiente de 5 días luego de dictada la decisión, se puede anunciar el recurso de apelación. Se anuncia el recurso, pero en la instancia superior debe formalizar el recurso y por qué lo está usando, porque tampoco los recursos deben usarse ni pueden usarse alegremente, causarían una dilación a las partes, una fractura económica, y esto está dentro de los principios de economía procesal.
Entonces se deben tener cuidado en el uso de los recursos, ya que esto podría causar daños patrimoniales a las partes contrarias a las que se está usando el recurso. En cuanto a la admisión, en la apelación de recursos interlocutorios, el recurso simplemente se tiene por anunciado y su admisión se retrasa hasta el momento en que se admita la apelación contra la sentencia definitiva. Estos casos causan de verdad bastantes dilaciones en los procesos y muchos abogados usan los recursos sin anteponer la norma para justificar el por qué sus alegatos en los recursos usados, lo que otorga la ley para el derecho a la justicia, el derecho a la defensa. Ok, recurso de apelación, tenemos la personación, mejora o reducción del recurso. Tenemos la sustanciación, adhesión al recurso, como ya el recurso apelado puede adherirse a la apelación, de forma que se amplían las facultades del tribunal, que también deberá conocer del objeto de la adhesión. En el juicio de mayor cuantía, el momento preclusivo o momento límite para adherirse a la apelación es en el escrito de instrucción de las partes. En el de menor cuantía no podrá realizar en los 6 días siguientes la personación del apelante. El recurso de hecho. De acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, el recurso de hecho constituye el medio o garantía del derecho a la defensa que tiene el interesado para impugnar el auto del tribunal con el fin de dejarlo sin efecto al haber ejercido el recurso de apelación o de casación. Este recurso de hecho es usado mayormente por los abogados cuando usan los recursos de apelación o recursos de casación y el mismo tribunal que oye el recurso lo deja sin efecto, bien sea por muchas razones. La primera, la más normal, es que precluyó el lapso en el que el abogado podía usar el recurso y el juez lo deja sin efecto, es su competencia y su jurisdicción. Ahora, hay otros pormenores que es apegados a la norma. Hay abogados que lo usan sin fundamento, con palabras obscenas, grotescas hacia el tribunal, hacia el juez, que usan estos actos en vista de que la negativa del dictamen de la sentencia y la manera que asumen no es la más correcta. Entonces el juez, en su jurisdicción y en su autoridad, deja sin efecto esta apelación. Entonces este abogado, en vista de la negativa del tribunal en oír su recurso, se van por la vía de hecho a la siguiente instancia. Revocatoria por contrario imperio. Esto es una facultad potestativa y discrecional del juez que consiste en revocar o reformar de oficio a solicitud de parte los actos o providencias de mero trámite y de mera sustanciación dictados por el mismo tribunal que dicta posteriormente su revocatoria. Las medidas, tenemos medidas nominadas o generales. El 588 lo dice el Código de Procedimiento Civil. Tenemos por lo menos el embargo de bienes muebles. El embargo de bienes muebles se da más que todo sobre bienes para vehículos, otro semoviente, puede ser algún otro bien que para resguardar el famoso bonus iuris. El secuestro de bienes determinados. El secuestro de bienes, bueno, se busca un tercero que vendría a ser como un depositario y este tercero debe cuidar ese bien secuestrado mientras se determina el litigio. Y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, esto es una medida que se le coloca al margen o al pie del documento registrado para evitar su venta, para evitar su gravamen ante cualquier institución financiera, para salvaguardar, como ya lo dije, el FOMO bonus iuris, o para resguardar que no quede la pretensión, sin ninguna garantía de que pueda ser recuperada. Muchas gracias, profesor Adolfo.